Soy Pablo Ulloa y le invito a que puedan ver esta entrevista entre el maestro José Luis Mayorano, único latinoamericano que ha presidido el Instituto Internacional de Ombudsman, además el creador y el apoyo de la mayoría de las defensorías del pueblo de América Latina. Con él tendré una conversación relacionada a diferentes tópicos que yo sé que cada una de las personas que quieren aprender más sobre el defensor del pueblo le va a interesar y van a aprender. Gracias. Maestro José Luis Mayorano, para mí usted sabe que es un gran orgullo tenerlo como amigo y como jefe de mis asesores internacionales, justamente por el valor que usted tiene para todo iberoamericano que ha aspirado a poder construir un defensor del pueblo institucional que tenga accesibilidad, transparencia y legitimidad. Siendo usted la figura más importante en Iberoamérica relacionada con el defensor del pueblo, que incluso ha escrito un libro que por el paso de 40 años y 2 ediciones diferentes ha sido un referente para todos nosotros, los que aspiramos a poder construir un órgano extrapoder con un nivel de equilibrio en la sociedad dominicana y que pueda lograr realmente solidificar el Estado social, democrático de derecho que todos pensamos. Yo le tengo varias preguntas que quisiera conversarlo con usted en este espacio de tiempo. La primera justamente sería, ¿cuáles son las condiciones que tiene que tener un defensor del pueblo? Bueno, querido Pablo, para mí, tú sabes que te considero un amigo, a pesar de que nos conocemos desde hace un año, pero alguien a quien yo aprecio mucho, valoro mucho, y es un honor para mí compartir contigo y con los medios mis experiencias, porque de alguna manera ya son 41 años se cumplen este 2021, desde que en 1980 yo empezara a estudiar la figura del ombudsman o defensor del pueblo. Con respecto a tu primera pregunta, básicamente te cuento mi experiencia. Yo creo que para ser defensor del pueblo hace falta tener primero una sensibilidad humana muy especial. Segundo, haber estudiado la figura, no aprender sobre la marcha. Tercero, que haya tenido contacto con la política, pero que no haya quedado atrapado por las redes de la política. En otras palabras, yo creo que el cargo de defensor del pueblo, o como se lo llame, no es para alguien que está en un laboratorio, sino para alguien que ha vivido el derecho en alguna manifestación, ya sea en la justicia, en el poder legislativo, en la propia administración pública, pero en cualquier lado, que no haya quedado como un rehén, que no haya quedado atrapado por compromisos políticos, porque esos compromisos políticos atentan contra una de las condiciones esenciales de todo defensor, que es la independencia. Y uno no es independiente de uno mismo. En todos los órdenes de la vida, afectivo, laboral, funcional, uno es independiente de otro. O sea, el defensor, quien ejerce esa función, debe ser independiente de sí mismo y además de otra persona que lo quiere, que lo debe dejar ser independiente. O sea, en otras palabras, yo no puedo ser independiente de mí mismo, sino independiente de otro. La independencia siempre supone una relación de alteridad, de otro. O sea, yo quiero ser independiente y a mí me tienen que dejar ser independiente. Y esto tiene un valor muy fundamental, Pablo, porque el ombudsman ilustra y sensibiliza al gobernante, no es un enemigo del gobernante, es Exacto. quien ayuda y sensibiliza al gobernante sobre cuáles son los problemas de la gente. Esos problemas que generalmente no llegan al gobernante, porque el gobernante está rodeado siempre, generalmente, por un círculo que le da una versión de la realidad. Y la realidad de la gente que sufre, del ciudadano que es ciudadano a la hora de votar, pero después viene a ser casi un súbdito, es muy distinto. Entonces, ese defensor está en contacto no para conseguir un voto, está en contacto, como hacen los políticos, sino para conseguir básicamente de qué se queja esa gente y Exacto. darle solución. No busca Sí. culpables, busca soluciones a los problemas de la gente. No sé si con esto queda respondida tu pregunta, Pablo. Sí, y ahí entra justamente, maestro, algo muy importante, porque
como usted bien sabe, en Iberoamérica, la figura del defensor del pueblo surge por una ola de creaciones a partir justamente de la Defensoría del Pueblo en el caso español, pero en el caso suyo, que ha sido la figura central para poder construir Defensoría del Pueblo emblemática como la de Antinori en Panamá, o la de Colombia, o la Defensoría del Pueblo de Ecuador, y en el caso suyo que fue el creador de la Defensoría del Pueblo de Argentina, que fue una de las primeras de toda Latinoamérica, la pregunta más directa sería, ¿por qué un defensor del pueblo no puede pertenecer a un partido político alguno? Mira, no puede pertenecer a ningún partido político, porque por eso yo digo que no debe haber quedado atrapado por las redes de la política, porque si pertenece a un partido político o perteneció a un partido político, ese partido político, esa lealtad partidaria lo va a condicionar. Y el defensor no debe tener militancia política. Por supuesto que todas las personas tenemos adhesión a un partido, no, pero no militancia política, porque esa militancia política lo va a condicionar. Él debe ser alguien que debe actuar con independencia, con plena autonomía funcional y sin recibir instrucciones de nadie, de ningún sector de la sociedad. Él debe actuar, esto yo digo es medio ideal, pero yo lo pude hacer. ¿Por qué no lo puedes hacer tú? O sea, yo lo pude hacer aún habiendo formado parte de un gobierno. Yo recuerdo una anécdota. Yo dejé de ser ministro de Justicia y cuando yo asumí, ese 17 de octubre de 1994, un periodista, después de haber asumido, me pregunta si había un ombudsman o un ombudsman. Y yo le contesté con una frase que a mí me enseñaron mis maestros: veritas fili tempori, la verdad es hija del tiempo. Y el tiempo, yo sabía que iba a demostrar que mi compromiso con el ombudsman, que venía de muchos años antes, iba a ser mayor que el compromiso político que yo tenía con el presidente por haber formado parte de un gobierno. Y yo actué con total, absoluta independencia. Lo digo y lo repito y lo juro por con quien sea, que a mí nadie en 5 años me dijo lo que tenía que hacer o dejar de hacer. Por supuesto que yo hice cosas que le dolieron al gobierno y por eso no fui reelecto. Por eso mis maestros de Europa, de los años 80 y 90, me enseñaron que un buen ombudsman no es reelecto, porque empieza siendo una figura simpática para el gobierno y termina siendo una figura antipática para ese gobierno. Pero si no es reelecto, es la mejor señal de que ha cumplido sabiamente sus funciones, con independencia. Entonces, maestro, ahí es importante un poco también el elemento histórico. Como usted bien dice, usted era ministro de Justicia del gobierno de Menem y pasó a ser defensor del pueblo con un pensamiento claro, porque ya usted venía de haber hecho una tesis doctoral sobre el tema, haber escrito en varias ediciones, creo que la tercera o la cuarta, cuando ya usted fue justamente designado para la posición. Y habiendo tenido esa experiencia, no solamente en Argentina, sino en los países que hemos sabido que usted ha incidido en la construcción de estas figuras, yo le quisiera preguntar, ¿cuál es el rol del defensor del pueblo justamente? Bueno, mira, yo te voy a contar una experiencia personal mía. Yo había cursado el doctorado, que es el máximo lauro que uno puede tener cuando aspira a un cargo, a una distinción, pero me había olvidado de presentar la tesis. En algún momento, cuando me tocó a mí redactar el proyecto de ley del defensor del pueblo en la Argentina, en los años 84, 85, viendo digamos, la reacción, porque no se conocía esta figura, y parecía ombudsman similar a Superman, a Motorman, entonces yo dije, este es el tema, un tema original, novedoso. Defendí la tesis, la calificaron como sobresaliente, publiqué mi primera edición del libro y ese libro, Pablo, me abrió las puertas del mundo. Y yo me encontré en Europa en los años 80 y principios de los años 90. Les debo recordar que yo asumí en el año 94. Sí. O sea, años 80 y 90 hasta el 94, yo me encontré en reuniones de ombudsman europeos sin ser europeo y sin ser ombudsman. ¿Por qué? Porque fui un referente en aquellos años
Y tuve amigos, y tengo amigos, algunos lamentablemente han desaparecido, otros se mantienen, amigos míos, que han sido ombudsman y me enseñaron el oficio de ombudsman. El oficio de ombudsman es un oficio como un zapatero, no se aprende de un día para el otro. Hay que tener conocimiento, hay que tener sensibilidad, hay que saber cuáles son las armas que tiene que utilizar un defensor, que son la prudencia, la sabiduría, no la complacencia ni la connivencia. Debe actuar con prudencia y debe sobre todo ser, como a mí me enseñó un defensor del pueblo de España, se llamaba el defensor do Povo de Galicia, me dijo que era una institución con alma. Ahora, a tu pregunta, es distinto el defensor del pueblo en esta época que a principios de los años 90, Claro. porque hoy nos encontramos, toda la humanidad, ante una pandemia que ha cambiado, digamos, el humor social, la vida de cada uno de nosotros. Entonces, para mí, yo lo digo en este artículo que se va a publicar en estos días, el ombudsman, el defensor del pueblo, o como se lo llame, en esta pandemia, debe adoptar una actitud de mediador, debe ser alguien que busca la solución a los problemas. Si alguien tiene un problema de salud, de educación, de seguridad, no va a dar una escuela, no va a dar un agente de policía, pero va a buscar una solución para que ese problema que le transmitió un ser humano, un ciudadano, no se vuelva a repetir. O sea, el defensor opera sobre el presente para solucionar ese problema y para evitar que ese problema se repita en el futuro. Exacto. Por eso digo, el ombudsman de nuestra época, de esta época absolutamente inédita, porque ninguno de nosotros vivió una pandemia como esta, no se trata del estado de bienestar, del estado interventor, se trata de una sociedad distinta, con muchas carencias, con muchas dolencias, con carencias en seguridad, en salud, en educación, en todos los aspectos de la vida. Y ahí el defensor debe ayudar al gobernante. Esto es fundamental, ayudar al gobernante. Por eso yo en algún momento, creo que te lo dije, Pablo, en alguna otra ocasión, si no se los enseño a mis alumnos, que así como antes de una operación a nosotros el médico nos prescribe una radiografía para saber cómo está nuestro físico y operar ese cirujano sobre una base sólida, Ujú. hagamos de cuenta que el defensor saca una radiografía del estado de insatisfacción de una sociedad y ¿a quién se lo da? No al cirujano, al No, gobernante, exacto, que es que tiene que operar en la sociedad. Y exactamente. ese gobernante va a estar agradecido al defensor porque le da la radiografía de qué se queja la gente. Creo que con esto más o menos Sí, queda claro tu pregunta, ¿no? y ahí justamente entra otro elemento sumamente importante. ¿Cuáles son los mayores retos de un defensor del pueblo? Como usted bien define, en una sociedad que ha vivido esta transformación, fruto de la realidad de salud, económica y demás, ¿cuáles son los retos o los mayores retos que tiene este defensor del pueblo que todos queremos en nuestras naciones? Claro, el reto fundamental en esta época es ser independiente, no estar sometido a presiones de orden económico, de orden político, actuar en un sentido. Por ejemplo, te cuento en mi país, hay una provincia de Formosa, en el norte de Argentina, en el límite con Con Paraguay, Paraguay. que hay un defensor del pueblo que es cosmético. Es vergonzoso lo que ha sucedido con ese defensor, porque en la provincia de Formosa se han cometido y se cometen todos los días violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad. Entonces, un defensor que se abstiene de intervenir no es un defensor, es alguien que está mimetizado con el poder. Esto es fundamental, que mantenga bajo todo punto de vista su independencia. Y si no, que deje de ser defensor, que renuncie. Y Bueno, otra característica fundamental es que debe ser activo, proactivo. No tiene que esperar que la gente se queje. Debe ir a buscar los problemas a los sanatorios, a las clínicas, a las cárceles, a donde está la gente que no puede quejarse. Debe ser proactivo para buscar
y no esperar que la gente se venga a quejar a la Defensoría. Incluso, justamente el artículo que usted va a publicar en los próximos días es la razón por qué hace 12 años que no hay defensor del pueblo en el Claro, país completo, porque ahí es bueno caracterizar que Argentina, al igual que otros países que son federales, tiene defensores del pueblo provinciales y nacionales, e incluso el caso alemán es más emblemático, que ustedes tienen algo similar, que son defensores especializados. Por ejemplo, en el caso de Argentina tiene el de seguro, pero el alemán tiene el de armas. En el caso suyo, que plantea justamente la realidad argentina a partir de que la figura del defensor del pueblo hace 12 años está vacante. La razón usted la puede decir ahora incluso. ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, mi sucesor, yo por ejemplo, yo no fui reelecto. En este artículo que se va a publicar y apenas se publique te lo voy a enviar, yo cuento que mi sucesor, que sí fue reelecto, abandonó el cargo antes de que venciera su segundo mandato y fue candidato a senador por una provincia argentina. Yo cuando venció mi mandato me vine a mi casa y seguí mi actividad. No esperé yo ningún tipo de reelección, porque sabía que no me iban a reelegir. Pero bueno, ese es el precio que hay que pagar por ser independiente. Pero fíjate, Pablo, que quien me sucedió dejó la Defensoría en el año 2009 vacante porque aspiró a un cargo político. Es decir, utilizó la Defensoría como un trampolín político y entonces ese trampolín político dejó a la Defensoría y hace 12 años que está vacante. Fíjate que nos tardamos 9 años en sancionar la ley y en 27 años que tiene la Defensoría, 12 años está vacante. Es criminal esto que está pasando. ¿Pero por qué pasa? Porque la dirigencia política prefiere que no sea controlada. Fíjate que las funciones que tiene el defensor es nada más ni nada menos que defender los derechos humanos contra actos, hechos u omisiones del poder público y controlar a la administración. Entonces, al gobernante, salvo en el caso mío del presidente Menem, que él propició la creación, y por eso yo le rindo un homenaje, porque hace pocos meses que acaba de fallecer, Sí. bueno, él propició la creación y me propuso a mí, sabiendo que yo iba a actuar con independencia. Por supuesto, cuando venció mi mandato, venció también el de él, y el próximo presidente y el próximo parlamento no me reeligieron, pero yo me di el gusto y el honor de ser hoy respetado en el mundo porque actué con independencia. Claro. Entonces, básicamente, esos 12 años demuestran que el poder político en la Argentina, y pasa también en algunos otros países, no prefieren tener un defensor, prefieren tener la institución vacante y nadie que defienda al pueblo. Hay algo que, ¿quién mejor que usted para responder? Justamente porque ha sido el único latino que ha presidido el Instituto Internacional de Ombudsman. Como usted bien dice, la FIFA del Ombudsman. Si yo le Exacto. preguntara, maestro, ¿cuáles son las características de un defensor del pueblo ideal? ¿Qué usted me diría? Mira, primero y principal, que conozca la figura antes de asumir o de presentarse, que no aspire a conocer sobre la marcha. Yo, por ejemplo, no podría aspirar a médico porque no soy médico. Sí. Entonces, yo soy un abogado que estudió la figura, que me preparé sin saber, sin conocer que la providencia y la política me iban a poner a ser defensor. Y no me arrepiento de haber actuado con independencia. Segundo, que una vez puesto en el cargo, tenga un compromiso no partidario, un compromiso personal con el gobernante, que lo va a ayudar, que no es un enemigo, no es un enemigo del gobierno, es un amigo que va a ayudar con la crítica, no una crítica para destruir, una crítica para construir. Esto es fundamental, Pablo, que critique para construir. Uno puede criticar para destruir, es la oposición, para ocupar el gobierno, y el defensor no quiere ocupar el gobierno, quiere ayudar, ilustrar al gobernante sobre cuáles son las dolencias de una sociedad. Hay algo muy importante, maestro. Nosotros vamos a publicar
en la revista más prestigiosa de España de Derecho Público, tanto usted como el maestro Antinori, el doctor Antinori, yo en mi caso particular, y en esta revista de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, tratamos diferentes aspectos. En el caso mío, yo esbozo lo que es el Defensor del Pueblo de República Dominicana, lo que es la perspectiva de lo que vamos a construir a partir de ser electo, seleccionado por el Senado de la República, y justamente poder cimentar lo que nosotros le hemos llamado la magistratura del defensor, cuyo objetivo es la legitimación social del defensor del pueblo, y usted bien conoce cuál es el plan de gestión o la propuesta de valor que hemos hecho. En el caso suyo, maestro, ¿qué anécdota usted nos pudiera hacer relacionado con las defensorías del pueblo que usted asesoró en el proceso de construcción en esa década del 90 y en la primera década del 2000, que fueron creciendo justamente por la buena gestión que usted pudo realizar en Argentina, el caso español y el caso colombiano? Bueno, yo te cuento una anécdota que tuve. Yo fui representante en América Latina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y en algún momento determinado, allá por el año 2001, 2002, me mandaron a Ecuador porque tenían previsto darle un subsidio al defensor del pueblo de Ecuador. Yo fui a Quito y a Guayaquil, me reuní con el defensor y advertí que era algo así como una militancia política como defensor del pueblo. Entonces yo, honestamente, presenté un informe diciendo que no merecía esa defensoría del pueblo y ese defensor, ese subsidio, porque era la política, haciendo política desde esa institución. Por ejemplo, cuento una anécdota. El defensor del pueblo de aquella época tenía delegaciones en España porque había muchos ecuatorianos y se cuenta que cobraba comisiones por hacer venir a esos ecuatorianos de vuelta de España a Ecuador. Entonces, con una persona así, yo no podía, con la seriedad con que yo asumí la función, no podía aconsejar al alto comisionado de los derechos humanos que le diera ese subsidio. No, Esa es una anécdota. La incluso, otra anécdota es que, bueno, tú sabes que me tocó a mí, junto con Álvaro Gil Robles, redactar el anteproyecto de ley del Defensor del Pueblo de Panamá, sí. que dio origen a que nuestro amigo Ítalo Isaac Antinori Bolaño fuera el primer defensor del pueblo. Sí. Entonces, justamente, una anécdota, ya con esto ir concluyendo, del propio doctor Antinori, para el bien, fue cuando a él le entregaron aquellos ciudadanos que fueron raptados por la FARC, y al único funcionario o a la única persona de la administración que la FARC confiaba para poderle entregar a esos ciudadanos fue el propio doctor Antinori, que lo catapultó justamente como una figura de respeto en Panamá, pero al mismo tiempo logró generar una idea más cabal de la figura del defensor del pueblo en lo que es un Estado social democrático de derecho. Totalmente, y yo creo que por eso reitero que lo más importante que tiene que tener alguien que aspire a la defensoría es no hacer política con P minúscula, no hacer política partidista, partidaria, es defender, es ponerse el traje de alguien que va a defender a la sociedad. Y no hay una cosa más linda. ¿Sabes? Que yo tuve poder. Yo fui ministro de Justicia, fui secretario legal y técnico. Tuve en ese momento mucho poder. Pero el lado más lindo del poder es el poder que hace bien, es el del defensor, porque ayuda a solucionar problemas de la gente. Y esto es fundamental. Y lo hace con pasión, con ganas, con empuje, con fuerza y con todo el conocimiento previo. Yo, por supuesto, te diría que hoy conozco a la Defensoría en un 100%. ¿Con cuánto llegué yo a la Defensoría del Pueblo? Con 95% de conocimiento. El 5% restante me lo dio el conocimiento práctico de la figura. Por ejemplo, yo aprendí, siendo defensor del pueblo, que hay una máxima, que yo la incluí en mi libro: derecho que no se conoce
derecho que no se ejerce. Derecho que no se ejerce, derecho que se atrofia. Entonces, básicamente, hay que difundir los derechos, hay que hacer conocer al pueblo cuáles son sus derechos. Y de esa manera el defensor va a tener mejor diálogo con sus defendidos. Y mire, quiero aprovechar que usted lo mencionó al maestro Gil Robles, que fue el segundo defensor del pueblo de España, y el valor de la gestión de él estuvo justamente encaminada a la parte relacionada con la educación, de cómo ese ciudadano que usted plantea puede convertirse en un ciudadano responsable sobre la base de cuáles son sus deberes, pero cuáles son sus derechos al mismo tiempo. Y esa es la ventaja de la Constitución 2010, cuando hizo la transformación que pasó de garantías a justamente a un catálogo de derechos fundamentales, pero también definió cuáles son mis deberes como ciudadano en el caso de la República Dominicana. Yo, maestro, decirle que de corazón, muchas bendiciones, agradecerle todos sus consejos, todas sus orientaciones, pero más que todo el hecho de ayudarme a formarme, a construir una idea cabal de lo que es el rol del defensor del pueblo, cuál es el elemento del equilibrio en lo que tiene que ver como órgano extrapoder y justamente la capacidad de ser un contrapeso para que el Estado sea un ente de ayuda al ciudadano. Y como usted bien explica en uno de los capítulos de su libro, cuando hacemos el análisis comparado de lo que son los defensores del pueblo, vemos que el caso dominicano, que lo hemos conversado, surge justamente de una delegación de la función de fiscalización del Senado de la República y la Cámara de Diputados, por eso el tema del Congreso, y justamente es la confianza que todos aquí tenemos de hacer un proceso que pueda ser exitoso para toda la sociedad dominicana sobre la base de un defensor del pueblo que tenga esa formación, esa experiencia y sobre todo esa visión de institucionalidad, de transparencia, de accesibilidad y de flexibilidad que usted bien sabe que hemos tratado de construir con esta propuesta de valor. De corazón, de parte de un dominicano que le agradece mucho e incluso reconocer que usted cuenta con la Orden Cristóbal Colón que le fue dada en la década de los 90, justamente por ese impacto que usted generó en toda una generación, valga la redundancia, de personas que entendemos que el Estado puede ser más accesible, pero sobre todo que confiamos en una democracia constitucional basada en un Estado social, democrático de derecho. Gracias, mi maestro, y Dios mediante nos veremos pronto, allá en Argentina o acá en Dominicana. Gracias, Pablo, y hago votos para que la República Dominicana elija la mejor persona, que yo estoy convencido, absolutamente seguro, porque creo que tú eres la reencarnación mía. Amén. O sea, yo estoy acá, pero de alguna manera tengo un otro yo, que eres tú, que está preparándose y no esperando el cargo para después saber qué hacer. Tú te has preparado, y doy fe que ha sido así de hace más de un año, y tienes la experiencia necesaria como para aspirar con todo derecho a ser un colaborador del gobernante, no quien politice partidariamente la defensoría. Ojalá, Dios quiera, que seas elegido tú. Bendiciones y mil gracias, maestro. Que Dios lo bendiga. Al contrario, a tu disposición y gracias al canal y a todos los que han hecho posible esta emisión. Un fuerte abrazo. Amén.